Entonces, Nata, ¿te parece si empezamos con las personas que están ahí, 15 personas, o damos un par de minuticos más? No, yo creo que de una vez, doctor. Está bien. Sí, una vez, por favor. Gracias. Bueno, buenas noches a todos, a las personas que amablemente se conectan. Hoy vamos a hacer una revisión de un tema de interés en el intervencionismo de cardiopatías congénitas, tanto pediátrica como adulta, que es el cierre de la comunicación interventricular vía endovascular. Vamos a tocar algunos tópicos relacionados con los niños, con los adultos y una breve presentación de un caso de CIB posinfarto. Les agradezco a todos por su atención. Hoy estamos celebrando el Día del Cardiólogo Colombiano. Unas felicitaciones para todos, para su labor. Nuestro speaker esta noche es el doctor Guillermo Aristizábal, cardiólogo pediatra intervencionista, conocido por toda la sociedad médica nuestra. Guillermo amablemente nos va a hacer la revisión del tema. Guillermo es hemodinamista en la ciudad de Medellín, en Cardiovid, en la Clínica del Norte en Barranquilla y en Cartagena también. Nos acompaña el doctor Esteban Astudillo, que es hemodinamista intervencionista pediatra de la Fundación Cardioinfantil. Y en un rato va a participar con nosotros también el doctor Jaime Cabrales, el presidente del Colegio de Hemodinamia, que nos va a acompañar en el caso de CIB posinfarto. Entonces, sin mayor preámbulos, Guillermo, buenas noches, muchas gracias y empecemos, por favor. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, Natalia, Esteban, el doctor Jaime también por la oportunidad de compartir esta corta experiencia que hemos logrado en este tiempo. Entonces, voy a compartir, como ya dijo Juan Pablo, vamos a hablar acerca del abordaje de los defectos septales interventriculares, algunas consideraciones técnicas y la experiencia con diferentes dispositivos. No tengo ningún conflicto de interés. Esto es lo que someramente vamos a revisar, algo muy cortito de anatomía y clasificación, el antecedente de cierre de CIB por vía percutánea, cómo se seleccionan los pacientes, la morfología de los defectos, los tipos de dispositivos que tenemos en nuestro medio, algunos aspectos técnicos importantes, puntos claves, y vamos a revisar algo de casos complejos, algún comentario sobre complicaciones también. Me voy a hablar, es más, acerca también como desde el punto de vista de mi experiencia como intervencionista. Algo, bueno, que todo el mundo sabe, sabemos que la CIB es una malformación congénita cardíaca, que es pues un agujero entre los dos ventrículos, entre las dos cámaras ventriculares, que se puede clasificar en musculares, perimembranosos, subarteriales, y de entrada teniendo en cuenta que las perimembranosas son los defectos más comunes, contando el 75% pues, de todos estos. Es muy importante conocer o saber que el septum membranoso, hay unas consideraciones importantes. Es una estructura que es tridimensional, eso hay que tenerlo siempre en mente. No es una estructura en dos planos. Conocemos que de pronto un defecto interventricular del lado izquierdo puede medir un diámetro, del lado derecho puede medir otro diámetro, tener la entrada anterior y una salida posterior o más anterior, tener varios defectos, y eso es muy, muy clave tenerlo en cuenta. Y eso nos va a permitir también saber cómo se pueden comportar los dispositivos dependiendo de cómo nos imaginemos ese septum interventricular. También es muy importante considerar las estructuras aledañas al septum perimembranoso. El orificio puede estar en relación con el tejido de conducción cardíaca. Todos los conocemos, que puede causar bloqueos atrioventriculares. Está también en relación estrecha con la válvula aórtica, la valva septal de la tricúspide. Esto también es muy, muy importante conocerlo y tenerlo en cuenta a la hora de enfrentarnos a un defecto septal interventricular. En cuanto a la selección del paciente, creo que esta es la clave del éxito del procedimiento como tal, del procedimiento de cierre percutáneo. Saber seleccionar nuestros pacientes. Nosotros conocemos que hay comunicaciones interventriculares, que ya lo vamos a ver más adelante, en los cuales son más desafiantes que otras.
De pronto sabemos que hay defectos en los cuales es mejor no dar la batalla, en otros que sí. Entonces es muy, muy importante saber seleccionar nuestro paciente para el cierre. Entonces, lo que ya conocemos comúnmente, que son las indicaciones del cierre percutáneo, signos y síntomas de falla cardíaca, cortocircuitos que sean hemodinámicamente significativos, con evidencia de dilatación de cavidades izquierdas por ecocardiograma, radiografía de tórax y otros métodos, historia previa de endocarditis. Esos son pues como los pacientes las indicaciones como tal del cierre percutáneo. Y aquellas contraindicaciones de cierre percutáneo, que también algunas son relativas, pacientes menores de 5 kilogramos, pacientes para seibes musculares, para seibes perimembranosas, pacientes entre 8 y los 10 kilos, resistencias vasculares pulmonares elevadas por encima de 7 unidades WUS por metro cuadrado, pacientes con sepsis, contraindicación de terapia antiplaquetaria, muy importante tener en cuenta la distancia que hay entre las valvas semilunares de la válvula aórtica y el defecto que no sea menor a 2 milímetros. Otras cortocircuitos o cardiopatías que requieran algún tipo de cirugía, prolapso o distorsión de la cúspide no coronariana o coronariana derecha y la insuficiencia aórtica moderada a severa. Eso es lo que conocemos comúnmente como las contraindicaciones de este tipo de procedimientos, algunas, como les dije ya antes, relativas que vamos a revisar. Entonces, oye, el abordaje inicial de todos nuestros pacientes es con el ecocardiograma. Con esto nosotros escogemos nuestros pacientes, la forma del defecto, la ubicación, lo vemos por el ecocardiograma. Y les comparto este artículo maravilloso, pues que hace una clasificación ecocardiográfica de la morfología de las células perimembranosas y su ubicación para escoger o determinar qué tipo de oclusor se puede usar. Entonces ya lo dividen en cuatro grandes grupos: el tipo A, en el cual son defectos que están muy en relación con la válvula aórtica. Prácticamente no existe una pared muscular o el techo de la comunicación interventricular es la válvula aórtica, no hay borde en ese sitio. Esa la clasifican como tipo A. La tipo B es aquella en la cual sí hay un reborde por debajo de la válvula aórtica. em, eh, el- Esa la clasifican como tipo B. La tipo C es en el cual existe reborde por debajo de la aorta y además tiene un aneurisma que nace de ese borde de la comunicación interventricular. Y el tipo D es aquellos que tienen aneurisma, pero que ese aneurisma depende de la valva septal de la válvula tricúspide. Entonces, esas son las cuatro grandes clasificaciones que nos propone este autor. Entonces, hablando de la experiencia propia, nosotros también, pues, el abordaje inicial es a través de un ecocardiograma, como lo podemos ver acá. La vista que más nos gusta para definir para definir bien si el paciente es candidato o no es una vista de 5 cámaras, en el cual podemos ver la relación del defecto con la válvula aórtica, si este paciente tiene un reborde por debajo de la válvula, cuánto mide el defecto, si tiene o no un aneurisma en el cual se pueda implantar un dispositivo. Ahí hacemos la medida tanto de la boca, del ventrículo izquierdo, como la boca o la salida hacia el ventrículo derecho. Obviamente vemos todo el ecocardiograma, pero en este específicamente es donde vemos esa relación con la aorta. Obviamente también vemos el eje corto, también en la relación con la válvula tricúspide, pero este es como el que más nos gusta para definir el diámetro incluso del defecto. Entonces también existe algunos autores han intentado hacer alguna clasificación morfológica de la comunicación interventricular a través de imágenes angiográficas. Estos son nuestros compañeros de Brasil con una maravillosa también publicación en el cual clasifican los defectos como aquellos, en este cuadro lo podemos ver como un defecto, un único defecto que está por debajo de la aorta, que tiene reborde aórtico, otros defectos en los cuales pueden tener aneurismas
como los podemos ver en el lado derecho de nuestras pantallas, que pues, son aneurismas que dependen de la valva septal de la tricúspide y que tienen varios orificios, y otros que son aneurismas que emergen, que dependen más del orificio septal interventricular. Entonces, la evolución como tal o la historia del cierre de la comunicación interventricular por vía percutánea ha tenido una evolución. Inicialmente, algunos autores cerraban este tipo de efectos con dispositivos de mayor perfil, bastante grandes, que no eran de doble disco. Después empezaron a usar dispositivos de CIA, pero obviamente la conformación como tal del disco sobre el septo interventricular era muy difícil, siempre con mucha interacción con otras estructuras como la válvula tricúspide, la válvula aórtica, y empezaron a diseñar dispositivos específicos para comunicación interventricular. Este es el primero que lanzó Amplaxer, en el cual pues es un dispositivo que es excéntrico y que tiene un diámetro entre discos que es bastante reducido, y que inicialmente este dispositivo se relacionó con bloqueos atrioventriculares en un porcentaje importante entre el 5 al 7%, y se deducía que era porque era muy rígido y generaba un efecto de fuerza radial sobre el septum interventricular y compromiso del sistema de conducción, y lo cual generaba ese tipo de bloqueo. Posteriormente hubo un tiempo en el cual como que nos desanimamos en el cierre de este tipo de efectos, pero ya después empiezan a aparecer publicaciones de cierres de defectos con otros dispositivos off-label, como el uso de dispositivos para cierre de ductus, y nuevas casas comerciales que empiezan a diseñar dispositivos menos rígidos, con una distancia entre los discos de mayor tamaño, y que ya ese problema del bloqueo atrioventricular se generaba en menor medida. Entonces, Gusto. eso es como, Sí, mucho. como la evolución Hola, buenas noches. del procedimiento. eh, Incluso, obviamente, sabemos que como tal la cirugía en muchos de nuestros centros es el gol estándar, en otros centros no tanto, y empezaron incluso a haber estudios de comparando el cierre interventricular percutáneo con la cirugía, demostrando, por ejemplo, cómo la cirugía tenía más relación con efectos adversos menores, y también con la injuria cardíaca, como pueden ver en esta diapositiva, con aumentos de las enzimas cardíacas en más relación con el grupo quirúrgico que con el grupo intervencionista. También metaanálisis demostrando que la ventaja como tal del cierre transcatéter, por ejemplo, en defectos residuales. El cierre percutáneo está relacionado con menores defectos residuales, y también con las tasas de transfusión de sangre. Es mucho mayor, pues, obviamente, en los pacientes que van a un tipo de cirugía. También tenemos aquí experiencia, es un estudio que nos comparte el doctor Ricardo Telles. También tenemos una experiencia propia de nuestro grupo colombiano, donde empezaron ya en el año 2010 a presentar estos resultados de cierre de comunicación interventricular. Entonces ya nos empezamos como a animar mucho más para el cierre. Entonces, hablando de los tipos de dispositivos que tenemos disponibles en nuestro medio, en Colombia, para CIVs musculares, casi todas las casas comerciales tienen este tipo de dispositivos, que son muy similares todos. Son dos dispositivos de doble disco, que más o menos tienen una distancia entre los discos entre 4 y 7 milímetros, que vienen de diferentes diámetros, algunas diferencias muy pequeñas, pero casi realmente todos cumplen la misma función, y se conforman de la misma manera casi todos. A diferencia ya de los dispositivos de comunicación interventricular perimembranosa, los cuales si hay algún tipo de diferencia. Por ejemplo, tenemos en Colombia disponible la casa Hyperion, que son dispositivos que pueden venir
excéntricos, simétricos o asimétricos. Tenemos el dispositivo de Occlutech, LifeTech. Nos ofrece el CONAR, que más adelante vamos a hablar acerca de la experiencia con este dispositivo, y la casa comercial Abbott con todo el arsenal de dispositivos off-label para cierre de ductos que hemos usado ampliamente en el cierre de comunicación interventricular perimembranosa. Los dispositivos clásicos para cierre de comunicación interventricular perimembranosa se pueden clasificar en dispositivos simétricos, son dos discos del mismo tamaño, del mismo diámetro, con una distancia de 4 milímetros entre ellos. Los asimétricos, con un disco de mayor tamaño que el otro, este disco va en el lado ventricular izquierdo, y el dispositivo excéntrico, que está diseñado para aquellas comunicaciones interventriculares que no tienen ese borde por debajo de la válvula aórtica, donde lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta es una gráfica compartida del maestro Raúl Arrieta de Brasil, en donde él, por la clasificación de los defectos septales interventriculares, hace como una idea, como una aproximación de qué tipo de dispositivo utilizar. Por ejemplo, aquellos pacientes, como pueden ver en el primer gráfico, que tienen un reborde aórtico, se pueden utilizar dispositivos simétricos o principalmente. En aquellos pacientes que tienen un aneurisma que depende principalmente del orificio ventricular, se pueden utilizar cualquiera de los dos, simétricos o asimétricos. Y aquellos pacientes que tienen grandes aneurismas dependiente de la válvula tricúspide, se pueden utilizar dispositivos asimétricos con la intención de poder abarcar el mayor número de orificios, porque casi siempre se relacionan con que son multifenestrados, tratar de abarcar el mayor número de orificios posibles. Y aquellos pacientes que tienen esas comunicaciones interventriculares sin techo o sin reborde por debajo de la aorta, utilizar dispositivos excéntricos. Normalmente la medida que utilizamos es entre 1,5 a 2 milímetros por encima del diámetro menor del defecto. Esto también es muy relativo, muchas veces nos vamos un poco arriba. También va a depender de, por ejemplo, el aneurisma que tenga el defecto, y cómo ese dispositivo puede interactuar con la válvula tricúspide. No es una camisa de fuerza utilizar estas medidas, pues. En cuanto a los procedimientos, hablando pues de nuestro protocolo y lo que hacemos el día a día, nuestra experiencia, nuestro protocolo institucional, los datos y algunos trucos. Obviamente, pues las indicaciones, se cierra las comunicaciones interventriculares a aquellos que tienen indicación en pacientes por encima, musculares por encima de 5 kilos. Aquí, discúlpenme el error, aquí es por encima de 5 kilos. Pacientes perimembranosos por encima de los 10 kilos, que tengan una válvula, que tengan una distancia entre las válvulas semilunares y aórticas por encima de 2 milímetros, que no tengan insuficiencia aórtica. A todos les hacemos un electrocardiograma previo, y todos los pacientes van con apoyo de ecocardiograma transesofágico o transtorácico durante el procedimiento. Siempre todos los hacemos bajo anestesia general con su antibiótico profiláctico. Justo antes de empezar el procedimiento, nuevamente revisamos el paciente con el ecocardiograma para tener fresca como la forma del defecto, y ya más o menos pensado qué tipo de dispositivo vamos a usar antes de la ventriculografía. Hacemos todas las funciones guiadas por ultrasonido, colocamos en la vena casi siempre un introductor 6 French y un 5 en la arteria, o un 4-5 Slender, y heparinizamos el paciente. Nuestra vía de abordaje, conociendo pues que hay varias vías de abordaje. Entre estas está la vía anterógrada con asa arteriovenosa, la vía retrógrada, la vía anterógrada pura y la perventricular. Coloco en rojo la vía anterógrada con asa porque es nuestra preferida, porque creemos, esto es algo bastante pues, subjetivo de nosotros, que tenemos mejor control angiográfico cuando hacemos la ventriculografía izquierda. Eso lo vamos a ver más adelante en los casos. Y una valoración clara de la función de la válvula aórtica, porque pues estamos generando la tracción en el lado ventricular derecho y no tenemos tanta interacción con la válvula aórtica. Entonces vamos a revisar cada una de las vías. En la vía anterógrada con asa arteriovenosa, como pueden ver, por ejemplo, esto es un caso
paciente con una CIB perimembranosa, se hace una ventriculografía izquierda en la proyección de 4 cámaras, vemos el defecto ahí interventricular, que es amplio, más o menos unos 5 milímetros de diámetro. Em, Normalmente cruzamos el defecto, casi siempre nos funciona cruzarlo con el catéter pigtail ubicado en la aorta ascendente. Otras veces tenemos que usar otros tipos de catéteres. Esa guía la ubicamos hacia donde se vaya, casi siempre hacia la rama pulmonar izquierda. Pasamos el catéter, le intercambiamos por una guía de intercambio hidrofílica, la cual la lazamos en la arteria pulmonar, hacemos el asa arteriovenosa, establecemos esa asa con esa forma que vamos a hablar más adelante acerca de eso, y posteriormente subimos el sistema de liberación, pasamos hasta la aorta ascendente, luego introducimos el dispositivo, liberamos parcialmente en la aorta ascendente, nos retraemos el dispositivo hasta el ventrículo izquierdo y empezamos a hacer controles tanto por ecocardiograma como por angiografías para la ubicación del dispositivo. Estamos utilizando un dispositivo tipo Conar. Y al final, así queda nuestro paciente. Esto es el abordaje por vía anterior con asa arteriovenosa. Los puntos claves en este tipo de abordaje hay 2 puntos claves para mí. ¿Cuáles son? Es el cruce de la válvula tricúspide de manera inicial, que nosotros, por protocolo, lo hacemos con un catéter que se llama catéter Attain, que es un catéter de Medtronic, es un catéter con un balón en la punta que nos permite ingresar al ventrículo derecho de manera segura sin atravesar alguna cuerda tendinosa. O si no lo tenemos disponible, puede ser también con un catéter pigtail, sin abrir la curva del catéter, tratando de ingresar al ventrículo derecho con la curvatura del catéter, y con eso estamos seguros de que ingresamos de manera correcta al ventrículo derecho. Eso es muy importante para nosotros, ese paso, porque posteriormente ya hemos visto que si utilizamos otros tipos de catéteres y pasamos a través de la válvula tricúspide, la podemos lesionar cuando hagamos el asa arteriovenosa o cuando estemos subiendo la camisa del sistema de liberación. Entonces, muy, muy importante para nosotros. El otro punto clave es el cruce del defecto, que como ya le dije, nosotros lo hacemos. Siempre el primer intento lo hacemos con el mismo catéter Pictel que hicimos la ventriculografía, ese catéter ubicado en la aorta ascendente, empezamos a tratar de ingresar a través del defecto interventricular. Muchas veces nos funciona, otras veces no nos funciona. En esos casos utilizamos pues ya lo que sabemos, catéter JR, mamario o Cobra o un Pictel recortado. Una vez ya alcancemos el ventrículo derecho o las ramas pulmonares, o si la guía se va hacia la aurícula derecha, venas cavas, obviamente introducimos el catéter y esto lo intercambiamos por una guía hidrofílica de intercambio. Aquí lo vemos nuevamente. Este es como la forma muy común como nosotros cruzamos el defecto. Eh, Otro punto clave del asa arteriovenosa es cómo queda el asa. Aquí, por ejemplo, lo pongo como puntos positivos. Es esta forma, es como una curva que genera en el cruce de la válvula tricúspide, una curva muy suave. El asa se debe hacer muy suave, debe pasar sin ningún tipo de inconvenientes hacer esa asa. O sea, no debe quedar la guía muy curvada o que de pronto sientas resistencia al hacer el asa. Si lo estás sintiendo, si no está así, estás enredado en la tricúspide o no entraste bien al defecto, y la recomendación mía siempre es comenzar de nuevo el cruce del defecto y el cruce de la válvula tricúspide del catéter que está ubicado en el lado derecho. Este es otro ejemplo de un asa arteriovenosa con una adecuada forma. Y, por ejemplo, asas arteriovenosas que no resultan, que empezamos a jalar, pero no se conforman. Esos son asas arteriovenosas que probablemente estén enredados en alguna estructura o que hayan cruzado de manera no adecuada a través del defecto. Entonces, cuando nos pase esto, por favor, mi recomendación es tratar de comenzar de nuevo como tal el procedimiento del cruce.
La otra vía de abordaje es la vía retrógrada o vía rápida, en el cual eh, eh, se utiliza como para defectos pequeños, bastante sencillos, en lo cual cruzamos el defecto por la aorta, pasamos un sistema de liberación hacia el ventrículo derecho y por ahí pasamos el dispositivo. En este caso estamos utilizando un dispositivo de cierre de ductus, un ADO2, ¿correcto? Y procedemos al cierre del defecto. El problema que siempre le veo a este tipo de abordaje es que siempre hay, antes de liberarlo, hay una tensión sobre el dispositivo hacia la válvula aórtica, que muchas veces nos genera la insuficiencia aórtica, que siempre decimos, no, pues cuando se suelte se conforma y va a desaparecer, pero nunca estamos seguros. Entonces, siempre es como el problema de esa vía, pero muy, muy sencilla para defectos simples como este que estamos viendo, que existe una buena conformación. Tenemos la vía anterior sin asa arteriovenosa, también estuvo muy de moda o está también de moda, el cual también se utiliza para defectos grandes, en donde nosotros intentamos cruzar el defecto a través del ventrículo derecho y pasar el catéter y una guía de soporte desde el ventrículo derecho al ventrículo izquierdo y pasar así la camisa y el sistema de liberación, como lo pueden ver en esta diapositiva. Aquí pasamos directamente del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo y metimos pues todo el sistema de liberación. Es un dispositivo, casi no se ve, es la característica del dispositivo de Occlutech, que casi no se ve. Y logramos cerrar este defecto con esta prótesis de Occlutech. Es una vía de abordaje que a veces cuesta mucho pasar del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo. No estamos tan relacionados con eso. Y el último abordaje es el abordaje perventricular. No tengo casi experiencia en esto, pero se utiliza para menores de 5 kilos con accesos vasculares difíciles o comunicaciones interventriculares que estén relacionados con otro tipo de defectos y que requieran una cirugía abierta de corazón. Aquí lo que se hace es que a través de una punción en el ventrículo derecho guiada por ecocardiografía, se avanza a través del defecto, se mete o se introduce, perdón, un introductor, normalmente un 7 u 8 French, depende del tamaño del defecto y el dispositivo a usar, y a través de este se implanta el dispositivo, como pueden ver aquí en la pantalla. Entonces, la pregunta de siempre, bueno, ¿qué dispositivo? Tantos dispositivos que tenemos disponibles, pero ¿cuál escogemos? Entonces, ya lo habíamos dicho, pues algunas aproximaciones acerca de la respuesta a esta pregunta nos las decía pues el doctor Raúl Arrieta, dependiendo de la morfología del defecto, podemos escogerlo. Eh, Hablando de mi experiencia, nosotros utilizamos de dispositivos o prótesis con bordes aórticos sin aneurisma, utilizamos dispositivos simétricos o asimétricos. ¿Qué utilizamos nosotros y por qué? Nuestra primera opción en este tipo de defectos es el dispositivo de Occlutech. ¿Por qué? Porque es un dispositivo que es bastante amigable con el septum, no es tan rígido al momento de exponer la prótesis en el ventrículo izquierdo, como no tiene ese pin o ese seguro en el disco ventricular izquierdo. Tiene como una punta traumática, como la pueden ver aquí, y tiene una buena conformación en el defecto. Entonces, esa es como nuestra elección. Eh, También en este tipo de defectos podemos utilizar el CONAR, pero también pues este tipo de dispositivo lo tenemos o lo usamos mucho en aquellos pacientes que tienen aneurismas, ya sea que dependan del orificio ventricular o de la valva septal de la tricúspide. Nos gusta mucho este tipo de dispositivos. ¿Por qué? Porque bueno, es un dispositivo de doble disco. El perfil es muy bajo en las primeras, como tal en todas, pero en las primeras tiene la capacidad de introducirse por introductores 4 o 5 French, porque no tienen el Dacron por dentro y eso genera o disminuye el perfil.
y tiene esta característica que tiene un disco que es de alta presión, que normalmente va a quedar en el ventrículo izquierdo, y un disco de baja presión, que normalmente queda en el ventrículo derecho. Tiene la capacidad de entregarse por ambas vías. Tiene este hub que es atornillable en ambos sitios, o sea, lo puedes entregar tanto por vía anterógrada como retrógrada. Y lo principal, ¿por qué nos gusta? Porque esta cintura que ustedes ven aquí puede quedar dentro de cualquiera de los orificios si nos estamos enfrentando a una CIB multifenestrada, que tenga aneurisma con varios orificios. Entonces, no tenemos el problema de que estamos introduciendo una prótesis que es de un tamaño específico y que nos metemos por un orificio muy chiquito, entonces la prótesis no se conforma bien. Esto nos ayuda a que se conforme bien, porque esto en teoría quedaría dentro de los orificios pequeños y esto dentro del cuerpo del aneurisma. Entonces, es como nuestra prótesis de elección para este tipo de pacientes, como lo pueden ver aquí en la proyección. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un paciente también con una comunicación interventricular, que vemos que pareciera tener un aneurisma, un defecto, parece un defecto grande abajo y un defecto más pequeño arriba. Decidimos abordarlo con una prótesis de tipo Conar, como lo pueden ver acá, y fíjense cómo se conforma de manera adecuada. Entró por el edificio de mayor tamaño, pero también queda cubierto por el disco de mayor presión y el disco de menor presión, y obviamente pues con mucha seguridad de que se va a ocluir de manera completa. También tiene la ventaja de que podemos entregarlo por vía retrógrada. Como pueden ver aquí, es un defecto muy cerquita a la válvula aórtica, y que decidimos también abordarlo con un dispositivo de tipo Conar. Fíjense que es solo conocer cómo lo vas a entregar y entonces por dónde lo vas a atornillar. Entonces ahí se atornilla por el lado del disco de mayor presión, y el disco de menor presión queda del lado derecho. Y así queda el defecto, el dispositivo. Ya una vez suelto, vemos que queda sin insuficiencia aórtica. También nos permite el cambio de abordaje. Por ejemplo, son pacientes muy complejos en los cuales prótesis que no nos gustan cómo queda, de pronto con insuficiencias. En este caso, este paciente por ecocardiografía, en la primera proyección vimos, es un dispositivo de tipo, un Occlutech, pero que en el eco transesofágico veíamos una insuficiencia tricuspidia que nos llamaba la atención. Entonces decidimos cambiar de abordaje en ese paciente y entregar una prótesis Conar por vía retrógrada. Entonces nos permite hacer ese cambio. Una recomendación también nosotros es: traten pues lo que es de abordar o hacer los casos no solamente con una prótesis, sino tener de pronto disponible una prótesis de diferente forma, para tener oportunidad de cerrar una comunicación interventricular si de pronto una prótesis no le cala bien. Las prótesis excéntricas, no tengo experiencia en este tipo de efectos. Casi siempre trato como de evitarlos por la cercanía de la válvula aórtica. Yo conocimiento de que tengo muchos colegas que hacen este tipo de cierre. Yo personalmente no he hecho el primero, pero son prótesis que se pueden entregar, que funcionan bien, que no generan insuficiencia aórtica, incluso al estar muy cerquita a la válvula aórtica. Las CIBs musculares, como ya les dije, son prótesis que son muy parecidas todas, que realmente el abordaje es muy similar, y cualquiera realmente funciona bastante bien, como podemos ver en este caso. Una CIB muscular que pues cerramos con un dispositivo, en este caso de Hyperion, quedó eh, quedó pues bastante bien conformado. El conocimiento entonces de todas las prótesis que tenemos disponibles, los casos que hemos hecho, a lo que nos hemos enfrentado, nos ha hecho como ir un poquito más allá y tratar de abordar
otros casos un poco más complejos que quisiera compartirlos y que se salen incluso de las indicaciones que inicialmente revisamos. Son, por ejemplo, casos que vivimos el día a día. Por ejemplo, este es un caso de un paciente de 7 meses de edad con 6 kilos de peso que evidentemente con ese peso es muy difícil el abordaje. Es un paciente que tenía un antecedente de una coartación de aorta, una comunicación interventricular, fue inicialmente a un reparo de la coartación de aorta y cerclaje de la arteria pulmonar. Posteriormente entró como en falla ventricular. Se había identificado que el cerclaje estaba muy apretado, se retiró el cerclaje, seguía en falla, terminó en soporte de membrana extracorpórea y en el ecocardiograma veíamos pues la comunicación interventricular que estaba dando mucha repercusión. Se discutió pues de pronto si existía la posibilidad del cierre percutáneo. Obviamente en ECMO, un paciente que se comporta mejor, obviamente pues nos atrevimos a hacer el caso. La intención no era cerrarlo por completo, sino disminuir el cortocircuito a través de la comunicación interventricular. Y inicialmente lo abordamos de manera por vía anterógrada. Utilizamos un dispositivo de tipo CONAR, pero vemos que el dispositivo no está bien conformado, incluso generando una obstrucción sobre el tracto de salida del ventrículo derecho, como lo podemos ver ahí. Y lo que decidimos hacer fue cambiar la prótesis un dispositivo de cierre de comunicación de ductus arterioso, una prótesis de tipo un ADO2, con lo cual era más corta y nos permitía hacer al menos un cierre parcial de esa comunicación interventricular y permitir al paciente al menos hacer el destete de la circulación extracorpórea. Otros casos también, por ejemplo, este paciente de un año de 7 kilogramos de peso, posoperado de un falot que quedó con una comunicación interventricular residual y durante el procedimiento también nos dimos cuenta que había una estenosis de la rama, le colocamos ahí un stent a la rama izquierda, entonces también esa comunicación interventricular ahí bastante residual, bastante grande. También pues decidimos animarnos, este paciente en ECMO también. También, pues, la prótesis que le colocamos fue una prótesis de comunicación interventricular muscular, con lo cual el paciente disminuyó el cortocircuito y logramos sacarlo de la membrana extracorpórea. También nos hemos enfrentado a pacientes con alteraciones del situs, pacientes en dextrocardia, en los cuales también hemos hecho cierres. Obviamente el septum está una disposición completamente distinta y logrando cerrarlos con prótesis de tipo AO2 con buenos resultados. En cuanto a las complicaciones, la experiencia que hemos tenido embolizaciones, claro que sí, como todo. Hemos tenido embolizaciones de dispositivo AO2 que se han rescatado y se cambian a una prótesis convencional con buenos resultados. Hemos tenido desplazamientos como tal de la prótesis de Conar. Nos sucedió con que se enredó como tal en el aparato en la valva septal de la tricúspide, muy difícil de sacar. Fue a cirugía para retiro de la prótesis y reparación de la válvula tricúspide. Hemos tenido casos de bloqueo transitorio que han mejorado con tratamiento de esteroide en más o menos unos 5 a 7 días. Y también las más molestas, de pronto para mí, que es la hemólisis, me ha sucedido en 2 casos, que nos ha sucedido en pacientes o que se le ha hecho tratamiento sintomático y que han tenido, gracias a Dios, mejoría espontánea. Me ha pasado, la hemólisis me ha pasado en 2 ocasiones con la misma prótesis, con la prótesis de Occlutech. Esta prótesis tiene la particularidad que como es muy blandita, cuando nos sobredimensionamos un poco, ella no se conforma bien y no hace el adecuado sello y genera mucho cortocircuito a través de la prótesis y eso se manifiesta o genera hemólisis y hemos sufrido bastante porque son pacientes que están hospitalizados mucho tiempo y llega un punto en que ya mejoran y se cierran los defectos residuales y ya queda uno más tranquilo. Entonces, como mensaje final para llevarse a casa, el cierre de CIB percutáneo sigue siendo un desafío para todos los intervencionistas.
como mensaje, enfrentar estos desafíos con herramientas suficientes, siempre con soporte de ecocardiograma, tener, ojalá a la mano, disponibilidad de diferentes dispositivos, diferentes guías, diferentes catéteres, porque uno nunca sabe con qué se va a enfrentar. Son procedimientos muy retadores. Conocimiento del comportamiento de cada dispositivo es muy importante, aprenderlo, tratar de interactuar con todos los dispositivos que tenemos en el mercado y seguir siempre los pasos, no borrarse ningún paso para evitar complicaciones, principalmente en el cruce de la válvula tricúspide y en la formación del asa arteriovenosa. Esto es lo que tengo para compartirles el día de hoy. Muchas gracias. Guillermo, mil gracias por la charla, por la generosidad de compartir tus casos, una experiencia bien bonita, replicable en muchos aspectos. Me llevé algunos buenos tips, de verdad, muchas gracias. En Bogotá particularmente, pues, nuestros colegas de acá consideran, nos llegan muy pocas EIVs, por alguna razón, no sé si epidemiológica o que muy tempranamente los niños de pronto tienen acceso a, a cardiólogo o a cirugías, son muy pocas las heridas que nosotros cerramos aquí en Bogotá, pero nuevamente te agradezco por la generosidad en la charla. Ahora nos va Esteban Astudillo, el hemodinamista pediatra, compañero mío en la Fundación Cardio Infantil, nos va a presentar un caso de SEI posinfarto. También está dentro de la audiencia el doctor Jaime Cabrales, quien fue el operador principal de ese paciente. Entonces, vamos a darle paso a Esteban, una revisión rápida de este caso de SEI posinfarto y posteriormente hacemos las preguntas tanto para Guillermo como para Esteban y Jaime. Muchas gracias. Esteban, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan todos? Sí, Esteban, está muy bien la señal. Vale, buenas noches. Mi nombre es Esteban Astudillo de Aro. Para los que no me conocen, soy cardiólogo intervencionista pediatra y trabajo en la Fundación Cardio Infantil. Les vamos a presentar un caso que hicimos junto con el doctor Jaime Cabrales de un paciente masculino de 77 años, hipertenso, que llegó a la urgencia con un dolor abdominal epigástrico intenso. El diagnóstico que se hizo fue un infarto agudo del miocardio con elevación del ST, fue anteroceptal y ya estaba evolucionado, que pues como hemos revisado son criterios que apuntan o que se encuentran en pacientes con CIB posinfarto. Entonces este paciente en primera instancia, muy crítico en choque cardiogénico, ingresó a un estudio coronario. Se observó que tenía una enfermedad multivaso importante. Para mostrarles pues rápidamente, compromiso de la coronaria derecha, de la descendente anterior, del ramus intermedio. Este paciente pues se le hizo, el doctor Cabrales en el primer tiempo, se le hizo angioplastía con stent en el ramus intermedio y en la descendente anterior, como pueden ver, estaba comprometida de manera importante. Este paciente crítico salió con balón de contrapulsación aórtico, estuvo 7 días eh, en en la UCI y al segundo o tercer día, pues seguía crítico en el ecocardiograma de control, observaron que este paciente tenía un defecto interventricular eh, apical. Decidió ser llevado a cierre percutáneo del defecto. Y pues este es el cateterismo. Aquí vemos la ventriculografía izquierda. Se observa cómo hay paso de medio de contraste hacia el ventrículo derecho. Vemos también aquí el balón de contrapulsación, obviamente apoyados por ecocardiograma transesofágico que ya inicialmente se hizo para caracterizar y tipificar el defecto. Vemos cómo se ve un defecto que es apical, medía 14 en su boca, en su porción inicial, y 10 en la distal. Acá el 3D, que es una herramienta muy útil para ver estos defectos de frente, ¿no? Que pues siempre en ecocardiograma clásicamente hemos visto todo en 2D,
Este ecocardiograma 3D es una ayuda que es importante y valiosa, creo yo, pues si los adultos lo pueden tener en la mayoría de sus cierres. Acá cruzando el defecto y hacia la pulmonar. Acá se hace una primera asa y es importante, como hablaba Guillermo, de este problema que podemos tener. Observen aquí al final la curva que hace esta asa, probablemente atrapada en una cuerda tendinosa de la tricúspide y pues se hizo lo que corresponde, que es volver a hacer todo el procedimiento, volver a hacer el asa para que ya pues no haya ningún problema. Aquí de manera intencionada eh, movimos, miren el movimiento de la guía para ver cómo no hay ningún problema ni ninguna restricción, no se hace ninguna deformidad y pues nos vamos mucho más tranquilos a avanzar la camisa. Esta es una camisa 10 French de Amplatzer de Abbott. La avanzamos al ventrículo izquierdo sin ninguna dificultad. Sin ninguna dificultad, retiramos el introductor y pues ya estamos listos para avanzar el dispositivo. Escogimos un dispositivo 18 de cierre de CIB mm, muscular posinfarto. Este dispositivo tiene la característica de que es un dispositivo con una cintura de 18, pero la longitud de la cintura es de 10 milímetros, diferente de de los otros dispositivos que es una cintura que suele ser más corta en su longitud. Todo esto pues porque sabemos que esto es un tejido, esto es una serie producida por un infarto del septo interventricular, un tejido muy friable, un tejido que se rasga con facilidad, un tejido pues que no puede ser, eh, hay que evitar lesionarlo lo más posible. Entonces, pues esta es la conformación de este dispositivo de Amplatzer para cierre de CIB posinfarto. Acá vemos siempre guiados por eco y angio, cómo pues se hizo el cierre. Vemos cómo se despliega el primer disco en el ventrículo izquierdo y ya vemos cómo acá ya estamos desplegando el segundo disco en el ventrículo derecho. Hacemos la respectiva angiografía de control para ver que todo está bien. Vemos cómo se ve muy bien ocluido el defecto. Hay escaso paso de medio de contraste a través pues, del mismo dispositivo y se procede a la liberación bajo control ecocardiográfico y angiográfico. Se procede a la liberación del dispositivo, se libera la tensión, queda bien, se ve bien, y pues como corresponde se evaluaron también las coronarias después del procedimiento. Se había hecho antes una angioplastía coronaria. Aquí vemos pues como las características que les describo de este dispositivo de Amplatzer oclusor de CIB muscular posinfarto. Eh, Esta es una enfermedad pues catastrófica y muy rara de ver que evoluciona sin tratamiento médico, sin tratamiento, perdón, quirúrgico o intervencionista, evoluciona en más de un 90% de los casos hacia el fallecimiento del enfermo, pero con la intervención, ya sea quirúrgica o por intervencionista, pues se ha logrado disminuir muchísimo esta mortalidad, aunque sigue siendo alta en algunas series entre el 25 y el 60%. Y bueno, estamos en esa discusión ahora y ya hay varios metaanálisis al respecto sobre qué es mejor, si el cierre por intervención o el cierre quirúrgico. Entonces, pues eso fue lo que hicimos. Queríamos compartirlo brevemente con todos ustedes. Muchas gracias. Esteban, mil gracias por la presentación, por la ilustración del caso. Entonces, en este momento abrimos la discusión, las preguntas para el doctor Aristizábal, para Guillermo, acerca de su experiencia en CIB en la población congénita y pediátrica y acerca de este caso de CIB posinfarto en la bandeja hay intervencionistas de adultos y pediátricos. Por favor, háganos saber sus preguntas. Acá hay una pregunta en el chat, la hace el doctor Manuel Ricardo Telles.
¿Cuál sería el tiempo de espera o qué otro parámetro usar para decidir llevar al procedimiento de cierre de una sede posinfarto y cuándo sobredimensiona el del dispositivo? Eh, entonces le damos la palabra a Jaime Cabrales. Jaime, si nos ayuda a responder esta pregunta al doctor Telles, por favor. Claro, Juan Pablo, con mucho gusto. Muchas gracias a Esteban y a todos ustedes por esta iniciativa y por este trabajo que están haciendo y presentar este caso. Básicamente lo que nosotros hacemos en adultos esto es una complicación que aparece entre el día 5 y el día 7 posinfarto. Lo que hicimos con este paciente fue intentar llevarlo hacia la mayor cantidad de días eh, para tratar de estabilizar el tejido y de tener digamos, que ir uno en las condiciones más óptimas para disminuir la posibilidad de que se desgarrara el tejido. Como ustedes vieron durante el procedimiento, digamos que en los primeros 5 días el paciente estuvo muy estable y hacia el día sexto el paciente comenzó a deteriorarse clínicamente y tuvimos que ponerlo en ECMO. Ahí se veía que había una canulación veno-arterial. Ya con el ECMO logramos nosotros la estabilidad y lo llevamos hasta el día 10 para tratar de tener unos tejidos menos friables y poder tener un mejor resultado. Eso fue lo que hicimos nosotros con este paciente. ¿Cuánto tiempo lo puede uno contemporizar? Lo que el paciente clínicamente te vaya dando. Es decir, entre más logres llegar hacia la segunda semana después del infarto, es que logra uno tener unos tejidos mucho más estables y mucho más, la posibilidad de que se desgarre y la estabilidad del dispositivo es mayor. Utilizamos una sobredimensión para este caso particular por las condiciones, que depende también mucho de la posición y de la relación contra la pared libre del ventrículo derecho en el posinfarto. Cuando uno está demasiado apical, tiene el problema que muchas veces se hace la comunicación, hay compromiso C y B, y además hay compromiso en la pared libre del ventrículo derecho, que lo vemos con mucha frecuencia con una formación pseudoaneurismática, lo cual dificulta mucho el tratamiento percutáneo. Entonces, lo que procuramos es hacer una sobredimensión más o menos del 20%, y eso fue lo que usamos en este caso para un defecto que tenía en su máximo diámetro 14 milímetros, utilizamos un dispositivo de 18 milímetros. Gracias, Jaime, gracias por la respuesta. ¿Alguien más del panel quisiera opinar algo? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ricardo, Hola, bueno, sí. Bueno, luego, Guillermo, felicitaciones. Muy buena presentación, muy amplia, integral. Y al doctor Cabrales, gracias por responder esa pregunta, porque alguna vez me metí yo a ayudar a un grupo cuando estaba empezando a coger un poco de fuerza ese procedimiento, y pues eso fue desastroso porque es una enfermedad completamente diferente a la nuestra en términos de gravedad y oportunidad de la atención. Yo quería hacer dos o tres comentarios del cierre de CIB aquí en nuestro medio. Nosotros, la primera experiencia de cierre de CIB percutáneo se hizo en Armenia, en una adulta, con el doctor Castaño. Y básicamente yo llegué con esa motivación de tratar de cerrar CIB porque en Brasil, que fue tal vez como el pionero en Latinoamérica, empezar con esa experiencia, hubo efectivamente un entusiasmo inicial, pero después se vio frenado por lo que comentaba Guillermo, la aparición del bloqueo AB completo. Eh, en todo este tiempo, digamos, en todo este paso de tiempo, el procedimiento se ha afinado mucho, y mire que ustedes ya en CardioVid están haciendo pacientes de presentación mucho más complejo, inusual, con mucha gravedad, ya se parece mucho más a ese caso de la CIB posinfarto en términos del momento de cierre. No es un procedimiento programable, sino es un procedimiento en el curso de un niño que está muy grave, muy enfermo. Y bueno, me llamó la atención mucho ese caso de CIB posoperatorio de Fallot, porque obviamente la CIB del Fallot es una CIB mal alineada, ahí depende bueno, de la anatomía postquirúrgica, y me parece muy complejo negociar uno con eso, pero ustedes lograron sacar adelante ese paciente, y eso hace ver la madurez que han tenido en ese tipo de procedimiento. En Bogotá no se cierran
yo le doy mi opinión personal, Juan Pablo, porque las escuelas son muy quirúrgicas para mi gusto. Digamos que a uno le suelta una CIB, me parece que es producto de una junta médica donde posiblemente son muy fuertes los grupos quirúrgicos frente a este procedimiento que ha tenido sus detractores muchas veces por el tema del costo del procedimiento, de la aparición de ese bloqueo que nos malignizó el procedimiento en una época y posiblemente esa sea una razón. Yo no pude cerrar muchas veces en Chayo en 20 años que estuve allá y pues, los procedimientos se veían. Lo que pasa es que los pacientes llegaban, pero pues obviamente las decisiones se tomaban en consenso y yo no me oponía tampoco a una decisión de grupo, pero esa es una explicación para mi gusto que tiene que ver con esa epidemiología que tenemos ahí en Bogotá. Nada, muchas gracias por la charla, muy buena y lo felicito, Guillermo. Gracias, Gracias, gracias. Ricardo. Sí, con respecto pues, a los comentarios, sí, al paciente es un caso, un falot que tenía pues su CIB, que todos conocemos por mal alineamiento, pero también tenía unas CIBs como residuales. Entonces, si ves, el defecto estaba ubicado más abajo, no era hacia la vía como de salida ni perímetro, sino más abajo. De hecho, nos tocó utilizar una prótesis muscular. Y aquí la ventaja es el uso del ECMO, que nos permite hacer el procedimiento en un escenario mucho más seguro, porque meter un niño grave a cerrar una CIB, un niño de esta magnitud, sin un soporte extracorpóreo, yo creo que es una locura. Creo que el ECMO nos brinda la oportunidad de pensar, de hacer las cosas de manera pausada, paso a paso, y poder abordarlo de manera mucho más segura. Sí, Ricardo, gracias, Guillermo. ¿Alguna otra pregunta del público? Para recordarles a todos, el Colegio Colombiano de Hemodinamia está cumpliendo este año 26 años de formación. La próxima semana, a partir del jueves hasta el sábado, va a ser el Congreso Colombiano de Hemodinamia, el Congreso número 20, 20º Congreso Colombiano de Hemodinamia. Están todos cordialmente invitados en la ciudad de Santa Marta, en el Hotel Hilton. El programa pediátrico ya está en los diferentes chats y esperamos contar con la presencia de todos ustedes. El doctor Ernesto Vallejo tiene una pregunta, tiene la mano alzada. Por favor, Ernesto. No, buenas noches a todos. Más un comentario. Muy buena la charla, muy bueno. En cuanto a mi experiencia en este momento acá en el Valle, eh, estamos ya cerrando niños bastante pequeños, de 2 años a año y medio, claramente con las digamos, indicaciones que puso Guillermo. Sin embargo, en mi experiencia he notado que en esos niños más pequeños, que hacemos obviamente sin soporte extracorpóreo, porque son niños ambulatorios, programas, eh, eh, el asa arterial puede ser un poquito inestabilizante desde el punto de vista hemodinámico. Entonces, hemos intentado hacer la vía anterógrada sin asa y nos ha ido bien. Nos ha ido bien con ese procedimiento a la hora de colocar los dispositivos. Lanzamos la guía, canulamos desde el ventrículo derecho, la ponemos en la aorta ascendente y sobre esa misma guía se puede subir sobre todo las camisas de los dispositivos oclutes del CONAR, que son muy pequeñas y fáciles de manipular. Y sobre esa, sin hacer el asa arteriovenosa, logramos hacer muchos de esos cierres de esos niños pequeños, porque cuando hacíamos el asa arteriovenosa en bebés muy chiquitos, sobre todo uno que tuve que tenía un añito, un poquito más abajo de un año de vida, con unos menos de 10 kilos, unos 7 kilos tal vez, al hacer el asa arteriovenosa se me inestabilizó mucho, pero lo logramos hacer. Y la otra es la vía retrógrada, pues la famosa vía rápida, que
si tiene un buen acompañamiento ecocardiográfico, a mí me parece que es una manera segura de hacerlo y no tenemos mucha complicación en ese sentido. Eran como las dos cosas para decir. La experiencia muy buena. Yo creo que es un procedimiento que hay que apurarlo. Un estudio de los alemanes donde están demostrando que se puede hacer muy seguro en niños muy pequeños, ¿no? Queda uno aterrado de los pesos en los cuales ya están cerrando esos niños. Y bueno, creo que nos podemos animar un poco en no dejar caer el procedimiento. Obviamente, pues con todas las indicaciones y toda la seguridad que nos dio Guillermo, que me parece que está acorde con lo que debemos hacerlo. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Muchas Juan gracias. Pablo, perdón, justo, es que no consigo cómo Hola. levantar la mano aquí No, y ya, hacer una ya, pregunta. ya está. Bueno, felicitaciones a Guillermo y al doctor Astudillo por las dos presentaciones y al doctor que hizo la acotación. Yo quisiera hacer un comentario de los dos eventos que se presentó tanto en la CIB congénita como en la posinfarto. Importante el eco, cuando hacemos el ASA y hay atrapamiento de las cuerdas tendinosas, pues vemos que hay más insuficiencia tricupilla y el septum interauricular hace una concavidad hacia la izquierda, importante, que es el signo que le dice a uno, oiga, algo está pasando acá con el asa que a veces pues uno la ve derechita, pero queda atrapado cuerdas tendinosas, ¿no? Y el otro comentario que hizo Guillermo sobre el dispositivo de Occlute, la impresión que yo tengo es que hay que irse uno a uno, porque es cierto, si tú sobreestimas un poquito, se abomba el disco y no es efectivo en ocluir. Por ejemplo, si la 6B mide 4, pues uno se va con el 4 en el sitio que va a la cintura, porque se sabe que el extremo derecho tiene un diámetro mayor, ¿no? ¿Qué te parece eso, Guillermo? Porque ahí es donde no puede uno sobreestimar, porque se abomba el disco de retención y no es efectivo en hacer oclusión. No sabía que habías tenido hemólisis con esos casos. Nosotros hemos hecho poco, pero hasta ahora no hemos tenido hemólisis. Pero se ve muy lógico que suceda en las situaciones en las cuales sobreestimas el dispositivo porque no es efectivo la configuración del disco. Sí, justo, de acuerdo contigo. Realmente un caso, el primer caso el que presenté me pasó en la primera etapa de mi experiencia con el dispositivo de Occlutech, porque veníamos como nosotros siempre tendemos a sobredimensionar y pusimos esta prótesis y quedó así, pues vimos que no tenía obstrucción sobre el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que tapaba, que había cortocircuito. Dijimos, bueno, este es a través de la prótesis, lo dejamos así. Y al día siguiente se presentó. Y hace como un año en Cardiovid tuvimos un paciente también que quedó un poquito abombado y yo salí, ya con la experiencia previa, salí del procedimiento un poquito medio preocupado y justo al día siguiente, no, sí, está orinando, tiene una hemólisis, tiene una hematuria. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo. Este tipo de prótesis, uno tiene que irse un mínimo uno a uno y no sobredimensionarlo, porque pasa esto. Y esto está descrito, de hecho, la primera vez que me pasó, pues empecé a buscar literatura y lo vi en un paciente con una CIB postinfarto que le pusieron una prótesis de CIA, cuando no existía la prótesis todavía esta de posinfarto. Y esa prótesis queda un salchichón en el septum, porque se sobredimensionan. Y el paciente, aparte del infarto, tenía una hemólisis, como complicación. Y la teoría del por qué se producía era eso, que como no se conforma bien, no genera un buen sello empieza a destruir los glóbulos rojos dentro del dispositivo. Ok, gracias. Gracias, Justo y Guillermo. Guillermo, yo tendría una pregunta para ti y para las personas que han participado, Ricardo, Ernesto, Justo. Por la vía rápida, ¿hasta qué tamaño de CIB se atreverían a cerrar o recomendarían cerrar? Obviamente es diferencia si es Conar, por lo que el perfil del sistema es más bajo, así es Amplatzer, pero quisiera preguntarles si tienen algún número de tamaño del defecto que pudieran decir que prefieren hacerlo anterógrado o por NASA y no hacerlo por vía retrógrada.
o Bueno, vía rápida. bueno, la vía rápida, como dije en la charla, es como nuestra segunda opción. Siempre la primera es hacer el asa arteriovenosa. Eh, ¿Por qué? Porque siempre el dispositivo está tensionado sobre la aorta pues como que muchas veces no ves realmente porque se produce la insuficiencia aórtica y tú dices, bueno, ¿será que va a quedar así? Yo sé que de pronto al soltarlo el dispositivo se conforma, pero queda uno como muy inseguro porque estás tensionando desde el lado de la aorta. Nosotros preferimos la tensión sobre el lado del ventrículo derecho y ver cómo queda realmente la válvula aórtica, si queda con insuficiencia o no. Para nosotros el control angiográfico es complejo por ese lado, pero obviamente eso depende de la experiencia de cada uno, cómo se sienta familiarizado. Yo pues he abordado muchos casos por vía retrógrada. Inicié la experiencia con los dispositivos de Amplaxer, el lado 2 y lo que siempre recomiendan del lado 2, tú sabes que él viene de varias medidas de longitud, de 4 y de 6. Siempre utilizar el de 4, no el de 6 porque te va a quedar muy largo sobre el septum. Y no abordar defectos por encima de 5 milímetros con la prótesis de lado 2, porque tú sabes que llega hasta 6 milímetros, si no estoy mal, esa prótesis. Entonces, el de 4 y no defectos por encima de 5 milímetros. Y pues yo creo que el CONAR, y lo dirá Ernesto, que tiene más experiencia en el cierre y de pronto justo, yo creo que cualquier defecto se podría cerrar con los tamaños. Yo creo que el CONAR viene en tamaños mucho más grandes. Yo creo que la limitación que va a tener es el peso del paciente y el tamaño del paciente en meterle una camisa, no sé, 7 o 8 French por la Sí, arteria. sí, por Esa supuesto. sería como la limitación, pero yo creo que podrías abordarlos todos si tienes experiencia con CONAR por vía retrógrada. Bueno, Yo gracias. creo que la respuesta en realidad no es tan sencilla porque existen demasiadas variables, ¿cierto? Ya se han comentado varias. Yo qué pienso, tengo el mismo pensamiento de Guillermo en intentar el cierre retrógrado en la medida de lo posible y yo en principio sí prefiero la vía retrógrada si se puede hacer. Estoy de acuerdo con que de pronto la lesión de la válvula aórtica o la competencia es la que uno debe tener cuidado y valorar bien, pero la mayoría de las veces, si yo tengo defectos de menos de 6 milímetros, voy a intentar siempre cerrarlos por vía retrógrada. Ahora, si es de localización muscular alta, ya no membranosa como tal, sino muscular alta, mismo inclusive hasta muscular, uno ya podía pensar en tamaños más grandes, dependiendo ya del tamaño de la arteria, pero utilizando el dispositivo de Seibe muscular. El CONAR a mí me da un poquito de desconfianza en el tema de la rigidez. Sirve, claro que sí, lo he usado, pero no lo tengo como la primera herramienta. Y a propósito de la pregunta que está haciendo en este momento Echeverry, Rafa Echeverry, yo me entro siempre con dos proveedores mínimos, o sea, dos casas comerciales, que a veces me los han criticado porque, pues obviamente, uno de los dos va a poner el dispositivo y el otro no, pero prefiero tener una gama de dispositivos. Para mi gusto, hay ciertos que llevan todos los modelos, asimétrico, simétrico, excéntrico, y hay otros que llevan, otros que tienen alguna otra ganancia. Me gusta el Occlutech también por el sistema de liberación, pero perdóname que me extendí en la pregunta, en la respuesta, pero básicamente era. Ok, aquí para todos, el doctor Rafael Echavarría nos escribe, si no tengo todos los elementos recomendados, no podemos hacer estos procedimientos. Eh, si Ya me alguien han quiere cambiado responder, dos pero, veces el apellido. Me han cambiado dos veces el apellido ya. pero aquí dice Rafael Echeverría. 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 Rafa, qué pena. Pero, pero esta pregunta es como que usted quiere decir algo, Rafa, entonces lo escuchamos. No, yo quiero más la opinión de todos ustedes, qué piensan al respecto. Y después, obviamente, puedo de pronto hacer algún tipo de... La respuesta es no. O sea, si no tengo todos los elementos, ¿no tengo que dejar de hacer el procedimiento? Sí, intente con lo que tenga. Claro.
Fíjate, perdón, ahí muy importante la evaluación con el eco previo. Mm, Uno puede más o menos ya inferir qué tipo de dispositivo va a utilizar y prepararse con el insumo que necesita, con el eco transtorácico. O si tiene transesofágico, pues mucho mejor. ¿Te refieres al eco previo intraoperatorio o el eco previo No, el previo, o ambulatorio? sea, antes de que tú lo cites al cateterismo, el previo. La El problema es planeación que del muchas caso, veces, el Eso, problema, el eco con el la cual tú planeas el planeación. caso. El eco con el que tú planeas el caso. pero la pregunta es cuántos de ustedes reciben ecos propios o ecos externos que a usted toca definir el procedimiento en el momento del procedimiento. Yo no sé, eso me pasa a mí, no sé si a todo el mundo le Ah, pasa. claro, Lo que justo dice es evaluarlo uno mismo con los ojos eso. de intervencionista para poder seleccionar materiales y vías y todo esto. No hablamos, por ejemplo, del acceso yugular, pero también sabemos todos que se utiliza. Yo le entiendo así a justo la Sí, opinión. eso es, claro. Lo que pasa es que en el caso mío particular, pues hay la facilidad de que trabajamos en conjunto con ECO y los pacientes siempre pasan por ahí. Si viene con eco externo, nosotros le hacemos el eco previo al procedimiento. Entonces ya tú vas preparado con la imagen de lo que tienes y más o menos qué Previo a la necesitas. planeación, dice usted, justo previo Eso. a que lo Ajá. programe, usted le hace la valoración. Sí, Es que a exacto, veces todo. pasa que el En la paciente viene del sala. Chocó, vienen pacientes de ustedes a No, veces, ambulatorio. y uno no tiene la oportunidad de verlos porque ya llega el paciente con los pasajes a hacer el procedimiento. Pero Ricardo, en la sala, lo que decía Guillermo, en la sala, antes de empezar el procedimiento, yo siempre hago un eco transtorácico junto con mi ecocardiografista y ahí empezamos a planear cuál es el dispositivo que vamos Y a el usar. material, porque entiendo que Rafa está preguntando, yo no tengo todos los materiales, digamos, no tengo toda esa cantidad de recursos que ustedes están hablando y me toca Pero, definirlo. pero en Yo toda pues sala, siento en que la toda sala pregunta es hay, por hay un ese lado, eco. o sea, Pero en eco toda sala previo, debe haber claro. un eco, aunque sea intratorácico, en todo grupo cardiológico, pues por muy, Sí, Ernesto, muy, lo que digamos, pasa es que el primitivo que día que sea. tengas, perdón, el día que tengas el paciente en la sala, ya el paciente viajó, por ejemplo, de la costa, entonces ya lo tienes eso, ahí. a No, eso no, me yo te lo refiero. Ese es el digo, tema. en la sala, pues, te les digo cómo yo lo hago. Yo le digo a la casa médica que escoja que me tiene que llevar todos los dispositivos, todos, no una medida, no, todos los dispositivos, ¿cierto? Y tengo ya preparado todos mis dispositivos, obviamente, en el almacén. Sé que la casa médica me apoya con todo eso. Hago el eco durante el paciente anestesiado ya, hago el eco y tomo la decisión ya planeado, como dice Guille, ya uno en ese momento empieza a planear qué es lo que va a hacer y lo complementa con la ecocardiografía, perdón, con la geografía. Y lo que decía Esteban es verdad, muchas veces logramos en pacientes obviamente más grandes, inclusive hacer, si usted lo tiene, una ecocardiografía transesofágica tridimensional, pues, pero no es absolutamente necesario. Ese sí, no voy a decir pues que es absolutamente necesario, pero el eco previo durante la anestesia, inclusive antes de hacer las primeras funciones, se puede hacer. Y lo que decía Guillermo, se puede cerrar sea con eco transtorácico o con eco transesofágico. Hay pacientes donde yo trabajo, donde no hay la sonda transesofágica pediátrica y lo he hecho sin ningún problema con eco transtorácico, pero sí, en eso sí tengo que ser sincero, siempre tengo apoyo ecocardiográfico, sea transtorácico o transesofágico. Eso sí, para, Sí, para mi casos. de acuerdo con Ernesto, o sea, y bueno, respondiendo a lo del doctor Rafa, yo creo que siempre de pronto vamos a tener un eco a la mano y no necesariamente tenemos un ecocardiografista, nosotros podemos hacer una valoración inicial ya con el paciente dormido y eso sí, las casas comerciales que lleven todas las prótesis, como dice Ernesto, hacerlo con este dormido e incluso yo lo he hecho muchas veces que estoy solo y tengo la prótesis sin liberar y me quito la ropa, reviso en el eco antes de liberar, vuelvo y me visto, libero la prótesis y vuelvo y me salgo y reviso. O sea, uno mismo lo puede hacer, que es más engorroso, sí, pero siempre yo siempre prefiero estar con un eco al lado y transtorácico, o sea, no necesariamente tiene que ser transesofágico.
Entonces entendimos la pregunta un poquito ambigua, siento yo. Estoy de acuerdo con lo que acaban de decir. Siempre ecocardiograma, eso es lógico. Siempre un eco. Mínimo transtorácico, ojalá transesofágico o intracardíaco. ¿Sí? Ya depende de donde usted esté. Nosotros tuvimos esta misma discusión en Brasil en el 2014, si eco transesofágico obligatorio o si eco transtorácico, y la conclusión fue esa, con lo que usted tenga, pero siempre eco. Yo entendí que Rafa estaba preguntando era si él no tenía todos los elementos, pero que Rafa, antes de la programación o en el momento de que usted ya está dentro de la sala con paciente y todo anestesiado. Bueno, aquí tengo eh, que hacer un par de aclaraciones. Una, siento una envidia de todos ustedes porque tienen a su disposición todas las cosas, incluso el eco. Y en mi poca experiencia que llevo en el cierre de 6B, pues si me tengo que acoger a todas las recomendaciones que nos están dando en el día de hoy, no hubiese cerrado una sola, o si acaso una o dos. ¿A qué me estoy repitiendo? Me estoy refiriendo a que el 95% de las comunicaciones interventriculares que he cerrado han sido sin eco. Y Se obviamente le con lo está que yendo tengo a la mano. la señal, Rafa. No, lo que comentaba es, pues, uno, que tengo envidia de la sana con todos ustedes porque tienen todo a la mano. Yo no tengo ni siquiera el eco en la mayoría de circunstancias, por no decir que en todas. Y me ha tocado en la poca experiencia que tengo, cerrar más del 95% de las comunicaciones interventriculares sin ecocardiograma de ninguna índole, ni siquiera transtorácico. Por esa, si nos acogemos o si me tengo que acoger a todas las recomendaciones que nos estaban dando en el día de hoy, pues yo creo que si acaso hubiese hecho algún par de cierres nada más en lo que llevo intentándolo. Eso era a eso iba la pregunta y también la aclaración. Y yo creo que esto ya lo he dicho en más de una oportunidad en los congresos en los que nos hemos encontrado. Perdón, Rafa, entonces tú haces el cierre solo guiado por angiografía y Sí, fluoroscopio. señor. Desafortunadamente, en la mayoría de circunstancias, como te digo, en el 95% de los casos lo he hecho solo guiado por angiografía. Bueno, pues ya desarrollaste la Es experiencia en más, eso, ¿no? es más, Listo. eh, eh, hubo un par que cerré con ecocardiografista, obviamente un ecocardiografista adulto que es muy bueno y tuve complicaciones. O sea, Eso te iba a eh, decir, eh, más bien a ti te estorba el ecocardiografista, entonces, porque no, ellos están acostumbrados a la no flura y sé, al otro. pero sí que, Eh, 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 mm. y de eso tengo un testigo ahí, el mismo Guillermo es testigo de lo que me ha tocado ver, de lo que me ha tocado hacer en un par de oportunidades. Y como te digo, dos de las complicaciones que he tenido que han ido a cirugía, las he hecho con la ayuda ecocardiográfica y se me han complicado. Bueno, yo tengo para decir en ese sentido que si bien no es lo ideal, ¿cierto? Si bien posiblemente más de uno esté pensando que debería siempre uno tener un eco intraoperatorio, esa discusión que se presentó esa vez allá en Sao Paulo, si transtorácico, intracardíaco o sin eco, llegó a decir alguna vez Raúl Arrieta. Y Raúl, pues ya sabemos que es un referente en cierre de CIB. Yo tengo que confesar que primero, yo no me cambio como usted, Guillermo, que me cambio y voy y hago el eco y antes de soltar la prótesis. Yo siempre hago el eco yo mismo porque me desprendí de los ecocardiografistas porque sentía, por una parte, que muchas veces no le mostraron lo que uno quería, o más bien yo terminé acostumbrándome a mis dos ventanas o tres ventanas que domino y yo mismo las hago utilizando la sonda, pues yo mismo, pues yo no me cambio, sino le pongo el condón de plástico o por debajo del campo, lo que sea, trato de agilizar el proceso.
Y segundo, la otra cosa que tengo en favor del comentario de Rafa es que a mí la angiografía me ayuda mucho más que el eco muchas veces. La angiografía me define las distancias con respecto a la válvula. He descartado pacientes con la angiografía y he hecho pacientes que por eco no parecían ser tan factibles, guiándome con la angio. Entonces, creo que va por ese lado el comentario, Rafa. Sí, algo así. Y a propósito de eso, Ricardo, incluso hasta encuentro discordancia. Yo no sé si es porque los ecos previos, obviamente, con los cuales me viene el paciente, me vienen con un diámetro, a veces encuentro otro diámetro totalmente diferente, por lo general es mayor. No sé si es porque el paciente está anestesiado, no lo sé. Pero entre otras cosas, pues creo que me ha ido bien con el cierre sin eco. Y las veces que lo he tenido, obviamente, eh, solo por la seguridad antes de soltar el dispositivo. Y como dijo Ricardo, muchas veces incluso no me dan esa seguridad para soltar el dispositivo y prefiero hacer angiografía antes de soltar el dispositivo. Rafa, eso sí es cierto, fíjate, el que evalúa la 6B tiene que tener visión de intervencionista, porque si no, ellos ven muy grande el defecto. Es muy común, sobre todo en paciente adulto, ¿ves? Entonces ahí sí es bueno que uno mismo le mete el ojo al paciente, vea cómo es la Y morfología. si no es el mismo ecocardiografista que te asiste en todos los sitios, peor todavía, y a mí me toca. Lo ideal es formar a una A mí me persona toca y que sean sobre tus todo, ojos, y, que y tenga la sobre misma visión que tú todo, tienes. y Lo que sobre pasa es todo que en otro. un ecocardiografista es un médico que